Buen día a todos, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Hoy el tema es tirotropinoma. La doctora Sabrina Díez, es médica de planta de la unidad de endocrinología del Hospital Pirovano, está a cargo del área de neuroendocrinología, es directora asociada de la carrera de médicos especialistas en endocrinología de la UBA, como parte de la unidad académica Churrucavisca, y tiene amplia experiencia en neuroendocrinología. Hoy nos va a hablar sobre tirotropinoma, así que gracias, Sabrina, por tu tiempo y por presentar este tema. Bueno, gracias al Laboratorio Montpellier y a En Patagonia por el soporte técnico, y gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, que todos los martes nos acompañan. La idea es que la doctora va a hacer una presentación, un update del tema con un caso clínico, y después iremos, como siempre, haciendo preguntas y charlando sobre el tema para ponernos al día. Así que, Sabrina, te escuchamos y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y por haber preparado el tema. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer participar de estos encuentros y bueno, agradezco a la invitación al doctor Faure y al doctor Lutfi. El tema que nos toca hoy es tirotropinomas. Es una entidad que lleva múltiples desafíos, en principio porque hay que tener presente la patología, porque no es una patología frecuente. Eso nos va a permitir arribar a un diagnóstico correcto, plantear un tratamiento que sea adecuado y un adecuado seguimiento, y muchas veces esto es en el contexto de otras patologías asociadas. La primera mención de tirotropinoma fue en 1960 con Heiler y Holub, que se referían a un paciente que presentaba signos y síntomas de hipertiroidismo en el contexto de un agrandamiento radiográfico de la silla turca. Entonces ellos plantean la hipótesis que la hipófisis podía ser responsable de esta secreción de TSH y de este hipertiroidismo secundario. Allí es que nace el concepto de secreción inapropiada de TSH, que se caracteriza por presentar hormonas tiroides elevadas en el contexto de una TSH no suprimida. En los últimos años hay un aumento progresivo en la detección temprana del tirotropinoma, y esto se debe a la mayor conciencia de este concepto de secreción inadecuada de TSH y plantear las posibles etiologías, dentro de las cuales tenemos al tirotropinoma, por la presencia de ensayos que son ultrasensibles para la determinación de TSH, y también por la mayor acceso a resonancia magnética, que también permite la detección más temprana en estadio de microadenomas de estos tumores hipofisarios. El adenoma tirotropo es una causa rara de hipertiroidismo, y esto se debe a que sintetiza y secreta TSH en forma autónoma. Esto lo que ocasiona es una falta del feedback negativo de las hormonas tiroides, como veríamos habitualmente en los hipertiroidismos primarios. Entonces, al no poder ejercer el feedback negativo sobre hipotálamo e hipófisis, lo que se produce es una secreción continua y sistemática de TSH que ocasiona una hipersecreción de hormonas tiroides y el cuadro de hipertiroidismo central. Es el más raro de todos los adenomas hipofisarios, solamente el 0,5 al 3% son tirotropinomas, la prevalencia es baja, de 1 a 2 casos por millón. Su mayor incidencia es en la quinta y sexta década de la vida, si bien está descripta entre los 8 y 84 años, son los reportes de edad. Presenta igual distribución de edad y sexo, y muchas veces se llega al diagnóstico erróneo de un hipertiroidismo primario, y esto lleva al retraso diagnóstico en aproximadamente 2-3 años, aunque como mencionaba anteriormente, ahora con las últimas técnicas, la detección está siendo más precoz. La autoinmunidad tiroidea está presente igual que en el resto de la población, porque no juega ningún papel en en la patogenia del tirotropinoma. Puede haber coexistencia con otras patologías tiroides, como con hipotiroidismo, con Graves o carcinoma papilar, que después lo vamos a ver, y esto muchas veces complica un poco el diagnóstico. Cuando en los cuadros de hipotiroidismo lo que podemos ver es una incapacidad de la hormona tiroidea en normalizar el valor de TSH, a pesar de que uno va subiendo las dosis. Entonces en estos casos uno debería considerar, aunque el paciente fuera hipotiroideo, que tuviera una coexistencia con tirotropinoma.
Como no se trata de una enfermedad de Graves, no vamos a encontrar ni oftalmopatía bilateral ni mixedema pretibial. Sí hay reportes de exoftalmos unilateral, y esto está descrito por la infiltración orbitaria del adenoma, y hay un tercio de los adenomas que son mixtos, principalmente a hormona de crecimiento, luego a prolactina y finalmente FSH, y por lo cual se puede encontrar asociado un fenotipo de acromegalia o hiperprolactinemia, con lo cual eso también nos puede hacer sospechar un paciente que se presenta hipertiroideo con fenotipo en el contexto de un fenotipo de acromegalia, bueno, tener presente que podríamos estar frente a un tirotropinoma que fuera mixto. Puede haber hipopituitarismo total o parcial, como cualquier adenoma hipofisario, dependiendo del tamaño tumoral, y hay un único reporte de secreción cíclica de TSH, como pasa en el Cushing cíclico, con fluctuaciones periódicas en los valores de TSH y por supuesto de T4 y de T3. En cuanto al tamaño, la gran mayoría de los casos son macroadenomas, muchas veces invasivos. Esto tiene que ver con el retraso en el diagnóstico. Bueno, y lo que decíamos, las últimas series presentan un mayor reporte de microadenomas por esa detección más precoz que se está observando, y principalmente están localizados en hipófisis, pero también, como otros adenomas hipofisarios, están descritos las ubicaciones ectópicas, como el seno fenoidal, nasofaringe y seno cavernoso, que esto es para tener en cuenta cuando uno tiene un cuadro o el diagnóstico presuntivo de tirotropinoma sin imagen, bueno, hipofisario, bueno, tener en cuenta que también podemos estar ante la presencia de un tirotropinoma ectópico, aunque es raro. Ahora ya avanzando lo que es patología, fisiopatología y aspectos moleculares, sabemos que las células tirotropas corresponden al menos del 5% de todas las células hipofisarias. Eso haga probablemente que sea la rareza de este adenoma. Tiene un origen monoclonal, como muchas de los adenomas hipofisarios, y al examen microscópico se observan como células cromófagas. Cuando se trata de un adenoma bien diferenciado, las células se asemejan al tirotropo normal, y en cambio cuando son adenomas pobremente diferenciados, se caracteriza por células que son elongadas, con núcleos irregulares, un retículo endoplásmico rugoso pobre desarrollado, y puede haber gránulos que están dispersos alrededor de la membrana celular. La característica de estos adenomas es que son sumamente fibrosos, y esto está atribuido al factor de crecimiento fibroblástico beta. Eso es típico de estos, son adenomas mucho más duros que el resto de los adenomas, y esto conspira muchas veces contra el éxito quirúrgico. Incluso puede haber presencia de calcificaciones. Hay reportes donde tuvieron un diagnóstico inicial de craniofaringioma y después la anatomía patológica demostró que era un tirotropinoma. En estos adenomas es frecuente ver la hipersecreción de subunidad alfa, excepto en los microadenomas, que estos muchas veces no se ve. Como habíamos dicho, el 30% son mixtos, principalmente con asociaciones con hormona de crecimiento y luego prolactina, y no se encontró ninguna relación entre el tamaño del tumor y la presencia de cosecreción. El tema de que sea adenomas mixtos, principalmente con hormona de crecimiento y con prolactina, estaría debido a la sobreexpresión del factor de transcripción pituitario 1, que cumple un rol en la diferenciación del tirotropo, del somatotropo y del lactotropo, y entonces esto hace que la cosecreción de hormonas se den con aquellas hormonas que son dependientes del mismo factor de transcripción. Hay reportes familiares de MEN1, la verdad que es raro, pero hay algún reporte como formando complejo de la neoplasia endocrina múltiple, y también hay algún caso descrito como formando parte de los adenomas hipofisarios familiares aislados por la mutación de la IP. Tienen expresión de los receptores tipo 2 principalmente y tipo 5, que esto va a ser muy importante cuando veamos la parte de tratamiento, incluso la parte de diagnóstico. La mayor densidad de receptores se vio en los adenomas que son mixtos de TSH y hormona de crecimiento, y también expresa receptores de dopamina, que también van a jugar algún papel en la posibilidad de tratamiento, y receptores de TRH. Pueden ser secretantes y en otros casos son silentes, que es, como ya sabemos, cuando tenemos la inmunomarcación positiva a TSH, pero no tenemos evidencia clínica ni bioquímica de hipersecreción.
En estos casos, entre los silentes y los secretantes no se encontró diferencia en la recepción, en la expresión de receptores de somatostatina, ni en la coexpresión de otras hormonas, ni en las imágenes, ni en el pronóstico, ni en la tasa de recurrencia. No hay diferencia entre que sea secretante y silente. Y está descrito también la transformación maligna, pero es sumamente rara, y uno la podría sospechar cuando en un adenoma tirotropo de pronto empieza a haber una normalización espontánea de la TSH. Bueno, podríamos tener en cuenta que podríamos estar presente frente a una desdiferenciación del cuadro. En cuanto a la clínica, es como en todo adenoma hipofisario, es de amplio espectro, puede ser por hallazgo incidental, puede ser por efecto de masa o por las manifestaciones hormonales que conlleva. El hallazgo incidental es, bueno, como todos sabemos, en el contexto de una resonancia principalmente, también puede ser tomografía, por cefalea, por una caída, por ACV, bueno, el hallazgo de un adenoma que finalmente termina siendo un adenoma tirotropo. El efecto de masa, también como en otros adenomas, se relaciona principalmente con cefalea o con la alteración del campo visual, como vemos en este... ¿se escucha? ¿Sí? No, bueno. Acá vemos en esta imagen con una cuadrantopsia que quiere empezar a insinuarse a hacer una hemianopsia. Y después con las manifestaciones hormonales, que van a ser, bueno, principalmente, en primer lugar, todas las que tengas que estar debidas a la hipersecreción de TSH, pues son cuadros de hipertiroidismo que se caracterizan porque son leves a moderados, a diferencia de los cuadros con enfermedad de Graves, que los síntomas suelen ser muy acentuados. Es típico el error diagnóstico como hipertiroidismo primario, ya sea por Graves o porque se asume como un bocio polinodular tóxico. Por lo tanto, 1/3 de los pacientes suelen ser sometidos o a cirugía o una dosis ablativa o algún tipo de tratamiento para la enfermedad de Graves que puede conllevar al hipotiroidismo. Y así como pasa con el síndrome de Nelson en el paciente Cushing, donde se hace una suprarrenalectomía y todavía no se solucionó el tumor, que aumenta la agresividad del tumor, lo mismo pasa en estos pacientes. Se produce frente al hipotiroidismo, hay una disminución de los valores de T4 y de T3 que tienen cierto efecto de feedback, un efecto parcial sobre la TSH, y eso hace que la TSH se libere y que se produce un agrandamiento del adenoma. Se caracteriza el hipertiroidismo de estos pacientes porque tienen menos efectos deleterios sobre el corazón, hay muchas menos frecuencias de arritmias, de insuficiencia cardíaca, y por el mismo efecto de la TSH sobre la tiroides, es frecuente que haya bocio, o es característico pacientes que fueron sometidos a una tiroidectomía parcial como tratamiento de un hipertiroidismo asumido como primario, que tengan recurrencia del bocio o que haya la aparición de nódulos, aunque es raro. Está descrito, pero es raro la presencia de autonomía. Los otros síntomas que podemos tener, más allá de los que están dados por la secreción de TSH, son los síntomas por cosecreción de otras hormonas. Puede ser hiperprolactinemia, con alteración del ciclo menstrual o galactorrea, que puede ser en este caso, bueno, por cosecreción, pero también puede ser, si el adenoma es grande, por compresión del tallo, que se manifieste como hiperprolactinemia. Se puede asociar a un fenotipo de acromegalia, y está descrito digamos, en niños, hay un caso descrito de pubertad precoz por cosecreción con gonadotrofinas. Y también, como en otros adenomas hipofisarios, podemos tener, en este caso que es muy frecuente que se trata de microadenomas, bueno, todos los síntomas que acompañan a un hipopituitarismo según el compromiso del eje, que es lo que vamos a encontrar. En cuanto al diagnóstico, va a depender de los hallazgos clínicos que tengamos, que es lo que habíamos comentado recién, que si es secretante, bueno, el tema del hipertiroidismo y la cosecreción de otras hormonas o del hipopituitarismo, lo que veamos, y lo que va a jugar un rol importante va a ser el laboratorio y las imágenes. En cuanto al laboratorio, el patrón característico va a ser la secreción inapropiada de TSH. O sea, eso tener en cuenta esta TSH no suprimida con niveles elevados de hormonas tiroideas, tanto totales como libres.
Entonces lo que uno se plantea es por qué muchas veces la TSH está normal, no necesariamente está elevada, y entonces uno se plantea por qué una TSH normal lleva a hormonas tiroideas elevadas. Y lo que se vio en estos adenomas, que la TSH que secretan tiene mayor actividad biológica que la molécula nativa, con lo cual niveles normales de TSH son capaces de producir un exceso de hormona tiroidea. Y lo otro, bueno, que uno se plantea es por qué el exceso de hormona tiroidea no puede ejercer un feedback adecuado e inhibir la secreción de TSH como uno debería observarlo normalmente. Bueno, y si bien ha descrito casos de defecto del receptor, lo que la mayoría de los autores y de los grupos lo que propone es un defecto post-transcripcional en el receptor de hormona tiroidea del tetirotropo adenomatoso, que hace que la hormona tiroidea, el exceso de hormona tiroidea, no pueda ejercer el feedback negativo. Y así nos quedamos, entonces volvemos a este patrón, una TSH no suprimida con niveles elevados de hormonas tiroideas totales y libres. Lo que decíamos, lo otro que podemos encontrar en el laboratorio, decíamos, un paciente hipotiroideo que tiene una TSH persistentemente elevada, a pesar de de dosis crecientes de T4, que incluso hace que los valores de T4 libres se hagan fuera de lo normal. Como habíamos visto que es frecuente el exceso de secreción de la subunidad alfa, que tengamos un aumento de la subunidad alfa y que la relación entre subunidad alfa y el valor de TSH sea mayor, ¿no? Lo otro que podemos ver en el laboratorio es que todos los que sean parámetros de acción periférica de hormona tiroides estén elevados, como es este tipo del aumento de SHBG y el aumento del cetelopéptido. Y lo otro que podemos también ver y encontrar en el laboratorio es, bueno, es la evaluación de otros ejes hipofisarios, la cosecreción de otras hormonas, la hiperprolactinemia por compromiso del tallo, bueno, la presencia de hipopituitarismo. ¿Qué diagnóstico tenemos que considerar? ¿Qué nos tenemos que plantear? En esto de que está la TSH no suprimida con las hormonas tiroideas elevadas. Cuando las hormonas tiroideas elevadas son totales, siempre nos tenemos que plantear el diagnóstico diferencial con cualquier condición que pueda aumentar la proteína transportadora de hormona tiroides o la albúmina, todo lo que produzca aumento de TBG o aumento de albúmina o aumento de la afinidad, se va a manifestar como hormonas totales elevadas, que sería, bueno, el embarazo, la administración de estrógenos, el raloxifeno, el tamoxifeno, la presencia de hepatopatías. Lo característico de eso es que si bien las hormonas totales están elevadas, cuando uno mide hormonas libres se encuentran dentro de lo normal. Entonces esto ya sería un diagnóstico diferencial donde podríamos dividir las aguas. Frente a la ingesta de un paciente que esté con administración de amiodarona, y sí, tanto la T4 total como la T4 libre está elevada, pero bueno, ahí ya tendríamos también el antecedente importante de que está con amiodarona. Todo lo que sea interferencia metodológica que puede sobreestimar o el valor de hormona tiroides o el valor de TSH, y por eso nos da este patrón de TSH normal o no suprimida frente a hormonas tiroides elevadas. Entonces ahí hay que buscar ese anticuerpos, lo que se plantea es la presencia de anticuerpos anti-hormona tiroides o anticuerpos heterófilos anti-TSH. Una fase inicial de una tiroiditis destructiva también nos puede dar este patrón, cuando se liberan las hormonas preformadas a la sangre y tenemos los niveles aumentados y todavía no llega a inhibir el valor de TSH. Un reemplazo inadecuado con hormona tiroide, el paciente que no es muy prolijo, que tiene la TSH está alta y por ahí toma la hormona tiroide y empieza a subir, o por un pico de absorción de la T4 si tomó la pastilla, también podríamos ver, justo antes del análisis, podríamos ver en digamos, en el perfil esa TSH que no está inhibida y una hormona tiroide alta. Y después el otro, cuando uno va descartando todas, digamos, todas estas posibilidades, el gran, digamos, planteo de diagnóstico diferencial con el tirotropinoma es la resistencia a hormonas tiroideas. Para hacer un breve resumen, un breve recordatorio de la resistencia a hormonas tiroideas, recordad que hay una mutación en el gen del receptor beta a hormonas tiroideas, y esto lo que ocasiona es una disminución de la respuesta de los tejidos a estas hormonas tiroideas, que siempre es una disminución de la respuesta parcial. Si fuera total, bueno, sería incompatible con la vida. Entonces las células tirotropas lo que hacen es detectar erróneamente que hay un déficit de hormonas tiroideas. Entonces esto lo que hace es
aumentar la secreción de TSH, que compensatoriamente aumentan los valores de la síntesis y secreción de hormonas tiroides hasta alcanzar un equilibrio. Entonces puede ser una resistencia que puede ser generalizada, que es cuando afecta tanto hipófisis como a nivel periférico, o la central cuando es únicamente hipofisaria. La diferencia entre las dos es que en la generalizada el nivel de TSH va a estar cercano a lo normal, este nivel elevado de hormona tiroides va a compensar el defecto que hay en el receptor y el paciente va a estar eumetabólico. Mientras que en la hipofisaria, también un nivel de hormonas tiroides que suele ser más alto que en la generalizada, la TSH, digamos, no está suprimida y sí el paciente va a estar hipermetabólico porque la resistencia es únicamente central y periféricamente los receptores responden normalmente frente a este exceso de hormona tiroidea. El 80% de los casos de resistencia a hormonas tiroides es familiar, que esto nos va a servir después cuando planteemos los diagnósticos diferenciales, tenerlos en cuenta. La respuesta de TSH a la administración de TRH en el caso de hormonas tiroides, de la resistencia a hormonas tiroides, está compensada cuando uno evalúa, como habíamos visto antes, todos los parámetros periféricos de hipertiroidismo, como puede ser el SHBG y el telopéptido, van a estar normal, porque hay una insensibilidad del receptor del beta frente a este exceso de hormona tiroidea, y el resto de los ejes hormonales van a estar normales, a diferencia, bueno, del tirotropinoma, donde hay afectación de los ejes. Entonces, cuando uno tiene digamos, uno encuentra como especialista o como médico a cargo del paciente digamos, este patrón de secreción inadecuada de TSH, lo que uno se tiene que plantear es, primero, bueno, evaluar la función tiroides con otra metodología, que con eso uno descartaría el tema de la interferencia. Después hacer una evaluación de la función hipofisaria, que esto lo que nos hace es ver si tuviéramos otra hipersecreción de hormonas o de hipopituitarismo. Es útil el test de función de tiroidea de los familiares de primer grado. Después de evaluar los parámetros metabólicos periféricos, que eso va a hablar de hipertiroidismo tisular, que va a estar presente sí en la resistencia a la hormona tiroide, va a estar presente el hipertiroidismo en el tirotropinoma y no en la resistencia. Evaluar también la seguridad alfa en plasma y la relación con TSH, que esto va a estar afectado en el tirotropinoma y no en la resistencia a hormonotiroides. Con esto, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el microadenoma esta hipersecreción de su unidad alfa no se va a ver, en los gonadotropinomas también puede estar aumentada por el exceso de síntesis de gonadotrofinas, y en la posmenopausia, bueno, también por el exceso de gonadotrofinas. Otra opción que podemos hacer para diferenciar el tirotropinoma de la resistencia a hormona tiroides es el test con análogos de somatostatina. Como habíamos dicho anteriormente, tienen una gran densidad de receptores los tirotropinomas a somatostatina, entonces cuando uno administra octiotridelar, ya sean 20 o 30 miligramos cada 28 días, uno puede hacer la medición a las 2 semanas y en el tirotropinoma se normalizan las hormonas tiroides porque actúa a nivel central, disminuyendo la síntesis y la secreción de TSH, mientras que no trae ningún cambio en el patrón bioquímico de la resistencia a hormonas tiroides. Y si presenta todavía quedan dudas diagnósticas, bueno, uno ahí puede avanzar a los test dinámicos o al análisis genético. Los test dinámicos se hacen con TRH, ahora bueno, con la dificultad que no hay disponibilidad, que yo sepa, o por lo menos no había acá en Argentina, que lo que se hace es, se administran 200 miligramos de TRH endovenoso, y esto lo que hace es, normalmente debería incrementar los valores de TSH y de su unidad alfa. En el paciente, como la secreción de TSH es autónoma y no responde a ningún estímulo, la respuesta al tirotropinoma es plana, la respuesta del tirotropinoma, mejor dicho, a la TRH es plana, mientras que sí está conservada en la resistencia de hormonas tiroides. Y el test que se considera como más específico para el diagnóstico de tirotropinoma, cuando las imágenes no son concluyentes, cuando los datos clínicos no cierran, es el test de supresión con T3, que lo que se fundamenta es administrar T3 en dosis de 80 a 100 microgramos durante el lapso un poquito más de una semana, entre 8 y 10 días, y lo que uno, en un paciente normal, lo que uno debería tener es una inhibición completa del valor de TSH.
En los tirotropinomas, en el 100% de los casos hay inhibición, inhabilidad para suprimir la TSH, por esto autonomía. En la resistencia a hormonas tiroides hay una respuesta parcial, si bien hay una alteración a nivel del receptor, como son dosis más altas de T3 puede superar parcialmente este defecto del receptor. Como decía, es el test más específico para determinar la presencia de un tirotropinoma y bueno, por supuesto está contraindicado en ancianos y en enfermedad coronaria. Cuando uno ve todos los parámetros que puede analizar para hacer un diagnóstico diferencial entre un tirotropinoma o una resistencia de hormona tiroides, los que son más significativos es, como dice acá, la presencia de casos familiares, que eso sí apunta a que se trate de casos familiares en el sentido que el patrón bioquímico sea similar o parecido en un paciente, en un familiar de primer grado. Esto apunta a que es algo familiar, a que se trata de resistencia de hormona tiroidea. Y para tirotropinoma fue la presencia de la lesión a nivel del adenoma, la presencia de un aumento de los niveles en su unidad alfa y de la relación entre su unidad alfa y TSH mayor de 1, la presencia de una SHBG o C-telepéptido aumentada a nivel periférico como expresión de este hipertiroidismo tisular, y la falta de respuesta o esta respuesta plana frente al TRH, y la falta de respuesta a la administración de T3. Y por supuesto, para la resistencia a hormona tiroides, también cuando quedan dudas, que uno va a ir a ver la mutación del receptor beta, que uno lo haya encontrado, también eso es específico del receptor de hormonas tiroides. Las guías de la Sociedad Europea de tiroides para el diagnóstico de tirotropinoma o esta diferenciación de hipertiroidismo central, lo que propone es, si uno tiene este patrón de hormonas tiroideas libres elevadas con TSH no suprimida, bueno, después primero descartar por supuesto la interferencia metodológica, y de ser así que queda descartada, uno llega al diagnóstico de hipertiroidismo central. Y entonces en este caso lo primero que la propuesta es evaluar la función tiroidea frente de los familiares. En caso de que el patrón sea similar, eso orienta hacia que se trate de una resistencia de hormona tiroidea. Si uno tuviera acceso a la resonancia, si es normal, también orienta a la resistencia de hormonas tiroideas y el adenoma a la que se trate a un tirotropinoma. El medir el SHBG y el telopéptido y el cálculo de la relación entre el valor de su unidad alfa y el valor de TSH. Si fuera normal, orienta hacia resistencia a hormona tiroidea, y si está aumentado, que se trate de un tirotropinoma. El test de TRH, por supuesto, si la respuesta es plana, tirotropinoma. El test de supresión con T3, que también si da negativo, orienta a tirotropinoma, y la supresión de la TSH con análogos, que también habíamos visto que esto se veía, si uno consigue con análogos de somatostatina normalizar la función tiroidea, eso habla de un tirotropinoma porque no hay ninguna alteración, no tiene ninguna respuesta a nivel de la resistencia a hormona tiroidea, y bueno, si uno tiene el alcance de analizar el gen de hormona tiroidea y da una mutación, bueno, uno ya también se orienta hacia digamos, es definitivo de resistencia a hormona tiroidea. Entonces contar con todos estos elementos para ir desglosando la posibilidad que se trate de una resistencia o de un tirotropinoma. Una vez, eso sería todo lo que es de laboratorio. Después, lo otro que tenemos para el diagnóstico de tirotropinoma es la resonancia, que bueno, como habíamos visto, se trata de macroadenomas en la mayoría de los casos, muchas veces invasivos, que se presentan como hipointensos después de galolinio. Pueden presentar calcificaciones, que había comentado que algunos habían sido erróneamente confundidos con un craneofaringioma, y el diagnóstico diferencial que se dificulta con una resistencia a hormona tiroidea cuando el adenoma es muy pequeño, o hay un aracnoide cerebral, o es ectópico con ubicación nasofaringea supracelular, donde frente a la sospecha de tirotropinoma uno hace una resonancia y no encuentra imagen, y bueno, ahí queda la duda si se estaría tratando de un
verdadero tirotropinoma o una resistencia. Acá vemos un macroadenoma, acá está apoyado con compromiso del quiasma, acá lo vemos el sector lateral, esto sería lo típico, los macroadenomas, y acá un tirotropinoma con una lesión mucho más pequeña. Acá tenemos esta masa que es como se suele presentar, es un tirotropinoma ectópico del seno esfenoidal, y acá se ve la hipófisis con el tallo, el quiasma, la neurohipófisis, que está separado de esta lesión, que luego de la cirugía terminó la inmunohistoquímica, confirmó la presencia de un tirotropinoma, que no había sido sospechado. En estos casos, bueno, tenemos las imágenes funcionales, como habíamos dicho, que cuando no tenemos imágenes concluyentes, o son muy, digamos, es útil para la detección de adenomas ectópicos, y las posibilidades que tenemos en el Electroscan, como habíamos dicho, como los tirotropinomas tienen una alta densidad de receptores de somatostatinas, es útil porque permite detectar la mayoría de los adenomas tirotrópicos, o la presencia del PET-TC, ya que aparecen como hipermetabólicos, principalmente en el caso de los tirotropinomas, que son macroadenomas, y tienen buena imagen y resolución. Acá tenemos un PET, esto es la captación de un tirotropinoma, y acá tenemos también otro ejemplo, acá está la lesión, y esto es acá como capta en el PET, que eso también en adenomas hipofisarios, muchas veces la manera de hallarlos en forma incidental es en PET, en pacientes con patología oncológica, a los cuales se le solicita el PET para control de su patología de base, y bueno, ahí se detecta una hipercaptación y termina siendo un adenoma hipofisario, no necesariamente tirotropinoma, ¿no? Como estamos hablando. Como habíamos visto al principio, muchas veces hay patologías concomitantes que complican el diagnóstico, de poder arribar al diagnóstico del tirotropinoma. Dentro de las patologías concomitantes están los nódulos tiroideos. Es rara la autonomía, pero puede observarse. Hay uno de los casos que están descritos en la literatura de un tirotropinoma que se solucionó, y después los nódulos que habían quedado en la tiroides, una vez solucionado el tirotropinoma con las cirugías, eran autónomos y presentó un cuadro de hipertiroidismo primario posterior a ese cuadro de hipertiroidismo secundario que había presentado en un inicio. El carcinoma diferenciado de tiroides, también hay reportes de asociación, esto es por el estímulo trófico sostenido y no regulado de TSH, y también la otra asociación que puede haber con el tirotropinoma es el hipotiroidismo primario. Acá pueden pasar dos cosas. Muchas veces, por un lado, si es un hipotiroidismo acentuado, hay un estímulo continuo de la TRH sobre el tirotropo, que eso desencadena una hiperplasia hipofisaria que muchas veces puede simular un adenoma. Eso también sería un diagnóstico diferencial en un paciente hipotiroideo severo, con una lesión en resonancia, si se trata realmente de un adenoma o si puede ser una hiperplasia. En autopsias y modelos animales que se detectaron con hipotiroidismos acentuados, se detectaron pequeñas lesiones milimétricas que resultaron ser tirotropinomas, por eso siempre está el planteo si una hiperplasia pudiera estar implicada, que por alguna mutación después lleve a que se termine formando un adenoma. Esta asociación entre hipotiroidismo y tirotropinoma puede dificultar y demorar el diagnóstico, porque el cuadro típico del tirotropinoma es tener las hormonas periféricas altas en el contexto de la TSH alta o no suprimida, y en este caso, como el paciente es hipotiroideo, las hormonas periféricas son bajas. Cuando uno tiene un paciente con hipotiroidismo, con un tirotropinoma, las TSH son mucho más altas comparadas a cuando es un tirotropinoma con función con función tiroidea normal. Lo que le decíamos antes, que volvemos a mencionar, que en un paciente hipotiroideo de base, que uno tiene dificultad para normalizar los valores de TSH, a pesar de las dosis crecientes de levotiroxina, bueno, uno por lo menos debería tener presente la posibilidad de una coexistencia con adenoma tirotropo. En estos casos lo que se ve en los hipotiroidismos primarios acentuados, que el reemplazo con levotiroxina disminuye el valor de TSH y muchas veces disminuye el tamaño tumoral, todo lo que sea el componente no solo el adenoma, sino el componente de hiperplasia de la hipófisis,
Y muchas veces uno mismo, digamos, iatrogénicamente se lleva al paciente al hipotiroidismo por una ablación inadecuada, por un diagnóstico erróneo inicial de hipertiroidismo, y esto, como habíamos dicho, que hace un síndrome en Simil-Nelson, la disminuir de las hormonas tiroideas a nivel de la síntesis de hormonas tiroideas, disminuye ese feedback parcial y se acentúa el valor de TSH y la agresividad tumoral. Acá tenemos digamos, una resonancia de un paciente que tenía un tirotropinoma con un hipotiroidismo acentuado. Estas son las imágenes basales, y este es después del tratamiento con levotiroxina, donde se ve que toda esta parte de supracelular, a comparación con la basal, mejora, o sea, todo lo que es el componente hiperplásico disminuyó, y acá también, que está mucho más en contacto con el quiasma, se ve que después de la administración de levotiroxina, acá ya aparece una luz. Entonces, en estos pacientes con asociación, en la administración de levotiroxina, digamos, no solo mejora, digamos, las condiciones clínicas del paciente, sino que mejora la imagen. También otras cosas que puede asociarse con el tirotropinoma es la enfermedad de Graves, que eso se puede dar antes de la detección, en el contexto de la detección del tirotropinoma, o incluso después de la cirugía. Es frecuente que estos pacientes sean erróneamente diagnosticados como Graves, en el contexto de que este hipertiroidismo secundario es interpretado como un hipertiroidismo primario. Y bueno, como siempre, hay en los pacientes que tuvieron la enfermedad de Graves, que tenían con un tirotropinoma, que coexistía con un tirotropinoma, tenían hormonas tiroideas altas, más bajas, pero no completamente suprimidas. Los que están descritos son niveles de 0,4, 0,5 de TSH, y autoinmunidad positiva, porque eran Graves paralelamente, y la clínica mucho más florida por el Graves. Ahora tiene un desafío cuando tiene un paciente que hace diagnóstico de enfermedad de Graves y de tirotropinoma, bueno, ¿cómo lo resuelve o hacia dónde avanza con el tratamiento? Y bueno, como vimos antes, lo primero es resolver el adenoma, y luego que uno resuelve el adenoma, resuelve la enfermedad de Graves. No a la inversa, porque, decíamos, si resolviéramos la enfermedad de Graves o con cirugía o con una dosis ablativa, pondríamos al paciente hipotiroideo, bueno, y lo que mencionábamos antes, y esto determina que aumenten los valores de TSH y que el adenoma pueda ponerse más agresivo. En los tirotropinomas, entonces, a tener en cuenta, como la TSH es el principal mediador de la proliferación del tirocito, el hecho de tener esta secreción continua, no regulada, muchas veces hace que se asocie con patología tiroidea, lo que hemos visto, la aparición de bocio, la aparición de nódulos. Entonces, siempre en el tirotropinoma, siempre es importante ver qué repercusión tiene a nivel de la tiroides y hacer el seguimiento. Como otras patologías asociadas, lo que habíamos visto, el MEN es excepcional, pero está descrito, el tirotropinoma en el contexto de un MEN, y bueno, asociación con hipopituitarismo, como habíamos visto, como cualquier otro macroadenoma, en este caso que son más grandes e invasivos que el resto del resto de los tumores hipofisarios. Bueno, tener en cuenta que se asocia con hipopituitarismo, y tenemos que ver todo el tratamiento que conlleva según el eje afectado. En estos pacientes lo que se ve con los hipogonadismos que presentan, que los niveles de testosterona son más altos que en el resto de los pacientes que presentan hipogonadismo, y esto estaría justificado por el aumento de la SHBG que vemos en estos casos, y bueno, eso se ve que cuando uno mide los valores de testosterona total están más altos que en el resto de los adenomas hipofisarios cuando tienen compromiso del sector gonadotrópico. Y para tener en cuenta también es la asociación con osteoporosis. Lo que se vio es que hay un aumento en la prevalencia de fracturas vertebrales en los tirotropinomas versus otros adenomas hipofisarios. Esto se vio dentro de los que tenían tirotropinomas en los pacientes que tenían edad más avanzada, niveles más altos de hormona tiroidea, y era independiente del valor que tuvieran de TSH. Ya está bien documentado el efecto deleterio que tiene la hormona tiroidea sobre la remodelación ósea en el hipertiroidismo primario, y siempre está postulado un efecto protector de la TSH sobre el hueso, y por un lado porque inhibe la síntesis, la génesis de osteoclastos, e inhibe la resorción ósea, y la exposición intermitente a TSH tiene un estímulo de formación de hueso.
Entonces, bueno, uno lo que quisiera ver es si el hecho que sea un hipertiroidismo primario versus un hipertiroidismo secundario, donde está aumentado el valor de TSH, que tuviera un efecto protector sobre el hueso, si el impacto a nivel de hueso es distinto, debido a, digamos, a la rareza, a lo poco frecuente de los tirotropinomas. Es muy difícil evaluar, digamos, que haya estudios que evalúen el impacto óseo del hipertiroidismo secundario. Todos digamos, los estudios están limitados a evaluar marcadores óseos, que se vio que no hubo diferencia en los marcadores óseos entre el hipertiroidismo primario y el secundario, y lo que se postula es que este potencial efecto protector que tiene la TSH estaría como superado por el efecto deleterio del exceso de hormonas, de hormonas tiroideas, y que por el otro lado el efecto protector está asociado a una secreción intermitente, en cambio este hueso está expuesto a niveles continuos de TSH, y por lo tanto ese efecto positivo no se pudiera ver. O sea, como enseñanza de esto, que hay que evaluar la salud ósea en los pacientes que tienen tirotropinomas, especialmente si son añosos, estos hay que hacerlo a nivel basal y durante el seguimiento, y en el paciente que uno detecta, muchas veces las fracturas, se detectan fracturas vertebrales asintomáticas, en el caso que uno las detecte, más allá de hacer el tratamiento que corresponde al adenoma, hay que tratar la fragilidad ósea en el paciente, sumado al tratamiento de la enfermedad de base. Ahora sí, ya pasando a tratamiento, las posibilidades, como cualquier otro adenoma hipofisario, es la cirugía, el tratamiento médico y la radioterapia. El tratamiento quirúrgico es de primera elección, el objetivo, como siempre, es la exéresis tumoral y normalizar la función hipofisaria y hipofisotiroidea. La vía, como la gran mayoría de los adenomas, es una vía transeptoesmenoidal. La revisión bioquímica se consigue entre el 70 y el 80% de los macroadenomas y está descrita hasta un 100% de los microadenomas. Por eso es importante la detección temprana de cuando la lesión todavía es un microadenoma, porque se puede llegar a la curación hasta en un 100%. La resección completa, con esto que son invasivos, son fibrosos, son grandes, se consigue en un 60%, lo cual esto indica que muchas veces se consigue remisión bioquímica a pesar de no haberse conseguido una resección completa, porque vemos acá que la resección completa es un menos porcentaje de la remisión bioquímica. Todos los factores que conspiran contra el éxito quirúrgico, como decíamos recién, el mayor tamaño tumoral, la invasión del seno cavernoso, la fibrosis, por eso muchos neurocirujanos lo que quieren es adaptar la técnica quirúrgica a esta consistencia fibrosa, son llamadas piedras hipofisarias, y plantear una remoción extracapsular, lo mismo que se haría con un craneofaringioma, y no por aspiración como en otros adenomas hipofisarios, porque bueno, es muy duro y entonces es muy difícil utilizarlo con esa vía. Y también lo que conspira contra el éxito, lo que se vio es cuando hay cosecreción con hormona de crecimiento, el nivel de éxito es menor. Las complicaciones es como en toda cirugía de hipófisis, la presencia de diabetes insípida, la fístula líquido-cefalorraquídeo, bueno, y el hipopituitarismo. Ya avanzando el tratamiento médico, bueno, el gran papel lo tienen los análogos de somatostatina, como habíamos visto, por la presencia de receptores de somatostatina, y bueno, según el análogo y todos los efectos que tienen positivos con disminución de la síntesis, de la secreción. Esto que hemos visto, estos receptores de somatostatina son principalmente tipo 2 y tipo 5 en el adenoma tirotropo. Lo que hace es disminuir la síntesis de TSH y la síntesis de seguridad alfa. La respuesta que tiene es que disminuyen los valores circulantes de hormona tiroidea, por eso se podía usar como una prueba diagnóstica cuando no estaba claro la diferencia, el diagnóstico diferencial entre una resistencia y un tirotropinoma, entonces bueno, el uso de análogos de somatostatina que normalizaba los valores circulantes de hormona tiroidea porque actuaba a nivel del tumor, restaura el eutiroidismo en la mayoría de los casos, disminuye también el tamaño tumoral, produce una mejoría del compromiso visual, y también lo que hace es disminuir el tamaño del bocio en forma significativa.
Este tratamiento médico se puede usar en distintas instancias, se puede usar como prequirúrgico, se puede usar en el postquirúrgico, o se puede usar también como tratamiento como de primera elección. El prequirúrgico se usa para mejorar las condiciones clínicas del paciente y evitar la posibilidad de una tormenta tiroidea, si bien es poco frecuente, pero bueno, siempre cuanto mejor vaya el paciente a la cirugía, mejores los resultados. Y se puede usar, bueno, lo que usamos siempre, los betabloqueantes, se puede usar también el natriumcaptoimidazol, el danantisol, que la idea lo que tiene es controlar el hipertiroidismo previo a la cirugía, pero esto se debe usar por periodos cortos, bien prequirúrgico, porque, bueno, como siempre el uso prolongado disminuye los valores de hormona tiroidea, y esto lo que hace es aumentar a la larga la secreción de TSH. El otro, el uso es de los análogos de somatostatina, que como veíamos recién, lo que hace es disminuir la secreción de TSH, tiene un efecto antiproliferativo, restaura el eutiroidismo y reduce el tamaño tumoral. Cuando uno ve la anatomía patológica de los pacientes que fueron sometidos a un pretratamiento con análogo de somatostatina, uno lo que ve se ven cambios morfológicos a nivel celular y subcelular que son característicos de la apoptosis, o sea, de que el análogo de somatostatina tuvo su efecto. Los utilizados habitualmente son los de primera generación, el opiotridelar y el lanreotide autogel, porque como vimos, la gran mayoría de los receptores son tipo 2, pero está descrito en un caso de una respuesta parcial a análogos de primera generación que se pasó a la utilización del pasireotide, que es ligando multireceptor y también se une al receptor tipo 5, lo que usó en el esquema que se usó en ese paciente fue pasireotidelar, 40 miligramos cada 4 semanas, pero bueno, terminó desencadenando una diabetes que fue tratada exitosamente. Entonces, bueno, siempre lo que se usa es de los de primera generación, y bueno, saber que eventualmente existe la posibilidad de usar uno de segunda generación. No hay datos que avalen que aumente la tasa de éxito de la cirugía, ni disminuya la tasa de recidiva, por eso el objetivo sigue siendo mejorar las condiciones clínicas del paciente. No hay datos que avalen que si uno sistemáticamente hiciera tratamiento prequirúrgico con análogos a somatostatina, los resultados quirúrgicos puedan ser mejores que cuando uno no lo hace. La otra utilización es en el postquirúrgico, como habíamos mencionado, que eso es cuando la cirugía es no exitosa. El esquema sería el opiotridelar o 20 o 30 miligramos cada 28 días, o el lanreotide autogel 90 a 120 miligramos cada 14 días. Muchas veces puede haber una marcada supresión de los valores de TSH, con lo cual el paciente entra en un hipotiroidismo bioquímico y hay que asociarlo en algunos pacientes a la sustitución con levotiroxina, el tratamiento con análogos. Monitorear, como cualquier otro paciente que está sometido a análogos, todo lo que sea efectos adversos, la intolerancia gastrointestinal, la litiasis biliar, la hiperglucemia. No es habitual que estén descritos en las series de tratamiento que haya resistencia a análogos o que los pacientes tuvieran que suspender la medicación por fenómenos de escape de secreción de TSH o por efectos adversos, y también puede utilizarse durante el embarazo. Está la posibilidad, habíamos dicho anteriormente, que hay receptores para dopamina en el tirotropo, con lo cual una opción son los agonistas dopaminérgicos, que está descrito el uso de cabergolino, principalmente los adenomas mixtos de TSH y prola, donde sí se obtiene una buena inhibición de la secreción de prolactina, pero la disminución de la secreción de TSH es parcial. Y también está descrito el tratamiento primario con análogos. Esto se puede dejar para cuando hay una baja posibilidad de cirugía, ya sea porque el adenoma es grande o porque tiene invasión del seno cavernoso y involucra la carótida, o el riesgo quirúrgico es muy aumentado, entonces uno se termina inclinando con el tratamiento médico, o hay una negativa del paciente a la cirugía. Las desventajas, si bien hay casos descriptos, hay reportes de cura de tirotropinoma después de años de tratamiento con el análogo de somatostatina, donde se obtuvo desaparición de la lesión y
mejoría completamente de remisión a nivel bioquímico, y pasado 4 años no se había detectado que recidiva. La desventaja es que es una necesidad por un tiempo indeterminado, no sabemos si el paciente que uno va a empezar o no, se va a terminar curando, lo va a necesitar por un lapso indefinido, que es un tratamiento de alto costo, que está la posibilidad de efectos adversos o de algún fenómeno de escape que haga que en algún momento el paciente tenga que discontinuar la medicación, o está la posibilidad de que en algún momento, sobre todo acá en Argentina, que en algún momento del transcurso del tratamiento el paciente tenga falta de acceso a la medicación. Y también, como en todo, digamos, otra instancia de tratamiento, como en todo tratamiento, como en todo adenoma hipofisario, es la radiocirugía, o mejor dicho, el tratamiento radiante, que en estos casos lo más utilizado es la radiocirugía, que es la administración de una estereotáxica, de una gran dosis única de radiación, que esto lo que hace es minimizar toda la radiación que le llega al tejido normal adyacente, y como lo más utilizado gamma es el gamma knife, que se llama así porque tiene como la precisión de un bisturí, y el control tumoral a largo plazo es alto, es de 85 al 100%. También lo mismo, las indicaciones serían o cuando poscirugía hay falta de control bioquímico, o cuando hay una recurrencia del tumor, cuando está contraindicada la cirugía, o cuando el paciente se niega. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de curación? Con todas estas herramientas y todas estas estrategias que tenemos, ¿cómo sabemos si el paciente está curado o no? Eso no está claramente establecido, bueno, y difiere según los grupos de trabajo. Lo que uno tiene que considerar, bueno, a nivel clínico, es que haya una remisión del hipertiroidismo y que se resuelvan los síntomas neurológicos. A nivel bioquímico, que se consiga una normalización de hormona tiroidea, del valor de TSH y de la relación de la subunidad alfa y TSH. Y a nivel de imágenes, bueno, la ausencia de tumor residual visible. Bueno, como habíamos visto antes, se puede obtener una remisión clínica y bioquímica del hipertiroidismo aun cuando la resección del adenoma haya sido subtotal. Sabemos que la vida media de la TSH es de 1 hora y de las hormonas tiroides es más larga, es de 1 semana, por eso la resolución quirúrgica del tirotropinoma se va a expresar inicialmente en la TSH y más tardíamente en los valores de hormona tiroidea. Entonces lo que se ve es que si la TSH disminuye dentro de las primeras 72 horas, eso es de buen pronóstico y gradualmente se va a ir acomodando con los meses. Entonces, si uno tiene valores indetectables dentro de la primera semana, menor de 0.01, la cirugía es exitosa. Entonces muchos grupos lo que postulan es que el objetivo es obtener en el postquirúrgico una TSH menor de 0.1, y con eso uno podría estar hablando de resección tumoral completa. Si fueran valores más altos, uno estaría orientado que probablemente la cirugía no haya sido exitosa. La disminución de hormonas tiroides las vamos a observar a partir de las 2 semanas. Hay pacientes que pueden requerir un tratamiento, puede ser temporario, con la levotiroxina, por este tema de que disminuyen los valores de TSH y tarda meses en recuperarse y puede hacer un hipotiroidismo central funcional, o en algunos casos porque si es un paciente que podría tener un grado de hipopituitarismo, porque se adiciona un eje más, que sería, en este caso, el eje tiroide. Entonces, digamos, después habría que ver en el seguimiento si esto es temporario o es definitivo. Y si uno quisiera saber si realmente el paciente está curado, el test más específico, como habíamos visto también para diagnóstico, es el test de supresión con T3. Si uno obtuviera frente a la administración de T3 una inhibición de TSH, bueno, uno con eso podría poner el sello de que el paciente sí está curado. ¿Y cómo hacemos con el seguimiento de este paciente? La tasa de recurrencia es baja, según los grupos y según el seguimiento, el lapso de seguimiento está entre el 0 y el 30%. Realmente, si la cirugía es exitosa, es raro que haya una recurrencia tumoral. Y el seguimiento lo hacemos con la evaluación clínica y bioquímica. Le hacemos la evaluación primero dentro del primer año, 2 o 3 veces al año, y después pasa a control anual, y lo que tenemos que ver bioquímicamente en el perfil es ver el valor de TSH, ver el valor de hormonas libres, y bueno, seguir el perfil hipofisario, porque como son macroadenomas puede haber, y ya tuvieron
fueron expuestos a antecedentes macroadenoma, fueron expuestos a una cirugía, probablemente también a radioterapia, bueno, siempre seguir y no perder de vista el perfil hipofisario. La resonancia magnética se hace cada 2 o 3 años en el paciente que está en remisión. Si hubiera restos tumorales, por ahí el seguimiento es un poco más frecuente, y siempre se hace en caso de que uno constate que o aumenta la TSH, o aumentan las hormonas tiroides bioquímicamente, o aparecen síntomas clínicos de hipertiroidismo. Y bueno, si fuera un macroadenoma con compromiso de campo visual, bueno, en el seguimiento de compromiso de la vía visual, perdón, siempre el seguimiento con campo visual, y bueno, y también por este tema del impacto de los niveles sostenidos de TSH sobre la tiroides, siempre también en el seguimiento evaluar la ecografía tiroidea para evaluar la presencia de nódulos tiroides o que se puedan volver autónomos. Ahora pasamos a un caso clínico que todavía es de final abierto, que yo conocí, digamos, en el contexto de la pandemia, que eso retrasa también un poco los temas de resolución. Que es un ejemplo de cómo se nos puede presentar un paciente con un tirotropinoma. Es una mujer de 32 años que tenía antecedentes de suspensión de anticonceptivos y oligomenorrea posterior, con lo cual en el contexto del control ginecológico se le pide una función tiroidea que ella la refiere como alterada. De fin del año pasado, hace casi un año, se detecta una TSH de 3,11, que está dosable, entre el límite normal dosable, con hormonas tiroideas libres elevadas para el rango de 3,13 y de 9. Y una prola que también estaba elevada. Y bueno, con este patrón bioquímico fue derivado al especialista. Bueno, cuando la ve el especialista, el interrogatorio dirigido refería alguna palpitación ocasional, cierta intolerancia al calor, discreto temblor distal y ataques de pánico. En la medicación habitual, lo único que refería era clonazepam 0,25 miligramos al día, fue interpretada como un hipertiroidismo primario y empezó tratamiento con danantisol 10 miligramos día y propanolol 40 miligramos día. Se le pidió también una ecografía tiroide, donde se constató un nódulo de 8 milímetros de márgenes regulares, y bajo tratamiento con danantisol, sí, había mejorado un poco el perfil de las hormonas tiroides, se le había pedido un TRAB, que dio negativos, y anticuerpos, que yo acá no anoté, pero también tenía anticuerpos, no solo TRAB, sino TPO negativo, autoinmunidad negativa, y el valor de TSH seguía dosable. Frente a este esquema que seguía hipertiroidea, se le subió la dosis de danantisol a 20 miligramos día, con lo cual esto produjo una disminución de los valores de hormona tiroidea, pero un consiguiente aumento de los valores de TSH a 12. La paciente, frente a esto, a ver que veía que los análisis no terminaban de mejorar y todo, decide cambiar de profesional, entonces va a ver a otro especialista, otro endocrinólogo, que sí, viendo todos los estudios, interpreta que se trata de una secreción inadecuada de TSH. Entonces, bueno, supongo que en su afán de ver, de diferenciar si se tratara de un hipertiroidismo, o sea, si pudiera ser un tirotropinoma, o si pudiera ser una resistencia a hormona tiroidea, tiene acceso a la evaluación tiroidea de los familiares de primer grado, que dio normal, y avanza a pedir una resonancia en agosto de este año, donde se ve una imagen de 13 milímetros, que tenía, menor realce después del parénquima. Yo no tengo la imagen, que era compatible con un adenoma. Y la empieza a medicar con octreotridel-AR, 20 miligramos cada 2 semanas, y ahí es cuando la veo yo. El control hormonal de tiroides a las 2 meses de tratamiento ya estaba todo dentro del rango de referencia, o sea, la paciente estaba bioquímicamente eutiroidea, con normalización de los valores de TSH, y bueno, ahora en este contexto de la pandemia se encuentra en plan quirúrgico, que nos quedará a ver ya, el hecho de que haya logrado el eutiroidismo y con la presencia de análogo ya avala que se trata de un tirotropinoma, más allá, que también tenemos una imagen que lo avala y el cuadro clínico, y se encuentra en plan quirúrgico, veremos si se detecta o no con la inmunomarcación la cosecreción o no de otras hormonas, y si la cirugía es exitosa o no. Entonces esto nos sirve de, acá uno ve todas las cosas que uno, que todos los planteos y todo lo que uno pudiera ver en un paciente con un tirotropinoma, que fue un diagnóstico erróneo inicial de hipertiroidismo primario, por no estar, atento a ese valor de TSH no suprimida.
fue sometido a un tratamiento inadecuado, que eso fue una evolución, llegó a la evolución tórpida, la presencia, se constató el nódulo tiroideo, como está descrito, por ese efecto proliferativo de la TSH sobre la tiroides, la presencia de autoinmunidad negativa, la hiperprolactinemia, alteración del ciclo menstrual, que probablemente se trate de consecreción porque no era un adenoma tan grande, podría haber siempre, hay que ver si no es impacto sobre el tallo, o eso lo veremos en la inmunohistoquímica, o se trata de una consecreción en una paciente que se presentaba también con ciclo menstrual, como decíamos, cuando vemos un hipertiroidismo en contexto también de hiperprolactinemia, de fenotipo de acromegalia, y bueno, y esa TSH, estar atentos a que podemos estar frente a un tirotropinoma. El antecedente de perfil tiroideo normal de familiares de primer grado, que eso hubiera sido útil, a nosotros nos pasó al revés en el hospital, con una paciente con todo este esquema, y cuando pedimos el perfil, tuvimos acceso al perfil tiroideo de los familiares de primer grado, tenía el mismo patrón, entonces ahí nosotros nos inclinamos hacia una resistencia y se pidió directamente el test genético, y bueno, y sí, se constató la mutación en el receptor beta, el hallazgo, bueno, del macroadenoma, y bueno, y como decíamos antes, la normalización de ese perfil tiroideo con el uso de análogos de somatostatina. Todo en estas pacientes, bueno, nos fue mostrando todo lo que uno tendría que estar implicado y ver, digamos, en los pacientes con tirotropinoma. Y entonces ya para cerrar, y lo último es todas las consideraciones finales y lo remarcar con respecto al tirotropinoma, bueno, tener en cuenta que si bien es poco frecuente, digamos, aún así es importante reconocer el patrón de secreción inadecuada de TSH y considerar su diagnóstico entre las otras citologías, principalmente la resistencia. Esto, el hecho de que uno esté como más atento va a permitir una detección más precoz, que es importante, como habíamos visto, si uno lo pudiera encontrar en estadio, primero evitar tratamientos inadecuados, o que vaya a una ablación tiroidea, y a la detección más precoz también el tema de que si uno pudiera detectar un microadenoma, el grado de remisión con microadenoma es prácticamente el 100% de los casos. Esto, bueno, lo que decíamos, evitar, lleva, si uno está atento a evitar el diagnóstico erróneo de hipertiroidismo primario y los tratamientos, la ablación, la cirugía. Como decíamos, el diagnóstico el desafío mayor es hacer el diagnóstico diferencial con la resistencia de hormonas tiroides, estar atento a la posibilidad de secreción de otras hormonas en los diagnósticos diferenciales también y para el seguimiento. Y bueno, remarcar que la cirugía es el tratamiento de primera línea, al día de hoy sigue siendo eso, que los análogos son efectivos en restaurar el eutiroidismo, tanto antes como después, y bueno, estar atentos también a las patologías tiroideas asociadas por este estímulo de TSH sobre la tiroides, y bueno, y que se pueden asociar y que uno puede tener coexistencia de patologías autoinmunes o no autoinmunes tiroides con el tirotropinoma. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buena la charla, Sabrina, la verdad que excelente, todo el mundo felicitando tu exposición. Gracias. Una aclaración que hace Daniel Schele es que el PET no sería un PET, sino es un SPECT-CT, hace esa referencia. Perfecto, buenísimo. No un PET. Un PET-CT. Con octreotide marcado con indio 111, sí. No sería un PET, sino un SPECT-CT. Perfecto, buenísima la aclaración. La aclaración porque no existiría, digamos, un PET con octreotide marcado de esa forma. Una pregunta por ahí de opinión tuya. En realidad, en este momento, esta paciente que vos presentaste a lo último, si está eutiroidea y está controlada hasta que no se resuelva el tema de la pandemia, la verdad que es la parte... Claro, no, quedó encima vive en el interior, está, porque digamos, todo como para definirlo, pero por eso está perfecta ella, sí. Es decir, que se puede dejar 1 o 2 años tranquilamente con medicación para evitar una cirugía en este contexto. Sí, tal cual. Y uno también podría ver qué pasa en un adenoma que no es muy grande, tratamiento primario, pero bueno, el tema es ese, el costo del tratamiento frente con este tamaño de adenoma tiene altas chances de curarse con cirugía, pero bueno, veremos la evolución. Por ahora anda muy bien con... Perfecto. Yo igual recién la estoy conociendo. Sí, nosotros en el hospital presentamos, en realidad, la doctora Fidalgo, un paciente varón de 59 años, unos años atrás, que lo presentaron en SAEM, inclusive al caso en un congreso,
que tenía complicaciones cardíacas, por lo cual no estaba en condiciones de hacer una cirugía, y realmente el tratamiento con análogos, Austerotti de 20 miligramos cada 4 semanas, anduvo muy bien, redujo el tamaño del tumor, normalizó las hormonas tiroides, tuvo, no sé ahora el seguimiento cómo estará actualmente, porque no se operó, sino que el tratamiento fue primario con un análogo y anduvo. En general, lo que está descrito es eso, que digamos, los cuadros son más leves con hipertiroidismo primario, pero hay algunos casos, bueno, sí, de compromiso cardíaco, de mucho, digamos, pero no es lo habitual, por eso están como reportados. Lo habitual es que no haya tanta repercusión cardiológica como en el hipertiroidismo primario, por Graves principalmente, pero hay casos descritos, bueno, utilizando análogos y eso, donde la cirugía estaba contraindicado, era un caso complicado. Bien, y otra consulta. El tema de las que tuviste resistencia a hormona tiroidea, ¿dónde le la biología molecular para la alteración del receptor? ¿Dónde lo hicimos? Sí. En el clínicas. Lo pidieron en el clínico. En el plenario de clínica. Sí, es importante porque son las dos cosas más infrecuentes y que uno puede recibir tanto el tirotropinoma como la resistencia a hormonas tiroideas con el diagnóstico erróneo de un hipertiroidismo. Y es ahí donde metemos. Es por eso, es poco frecuente las dos patologías, pero por lo menos tenerlo en cuenta y que no se pase por alto, más nosotros como especialistas o especialistas relacionados con este tema, de que la diferencia entre el hipertiroidismo central y el hipertiroidismo primario. Exactamente. Y el tema de los anticuerpos antiheterófilos, si bien nosotros no tenemos la posibilidad por ahí, como en otros países, de determinarlo tal cual como anticuerpos, existen algunos tubos que pueden separar los anticuerpos, o si no, uno puede hacer dilución de TSH. Exactamente. Sigue el logaritmo de la progresión. Si realmente lo sigue al logaritmo de la dilución, no hay anticuerpos, pero si no sigue el logaritmo, uno podría interpretar que hay anticuerpos heterófilos contra TSH, por ejemplo. Es una forma sencilla, ¿no? Sí, es una manera, sí, exactamente, de la dilución, o de hacerlo en diferentes laboratorios, también está descrito esa posibilidad, con diferentes métodos. Perfecto. Sí, esa es una de las formas para poder diferenciar, digamos, la presencia de anticuerpos que nos pueden alterar o hacer, digamos, un diagnóstico también erróneo de esto, ¿no? Sobre todo en aquellos casos que no tengamos imágenes, si el que tengamos la duda y que no tengamos imágenes, salvo que hagamos el Austerotti para descartar la parte tópica, pero si también eso está negativo, bueno, ahí buscar el tema del anticuerpo. Respecto a anticuerpos, en general uno puede ayudarse con el tema de la anamnesis, porque en general se ve más en pacientes que trabajan en bioterios o que están en el campo, o que tienen exposición a vacunas antiguas, que son los que pueden hacer más anticuerpos antiheterófilos. Claro, exactamente. Entonces uno puede interrogar, por ejemplo, si trabajan en el campo, si son veterinarios, si trabajan en algún lugar donde estén más expuestos digamos, de algún antígeno animal que pueda llegar a generar esos anticuerpos. Y se cree también que los que somos más grandes, que hemos tenido vacunas provenientes más bien de animales y no tanto de las recombinantes que son las nuevas, somos los que podemos llegar a tener más anticuerpos antiheterófilos que la gente joven, digamos, ¿no? Entonces, como para eventualmente pensar. Para tener en cuenta, exactamente. Bueno, que los dejaste a todos muy calmos. Sí. No es muy frecuente la patología, pero bueno, para tenerla siempre viene bien pensar. Viene bien, todo lo que hablaste. Hacia eso, en el último tiempo, por eso hay más, si uno viera, cuando se paran por décadas, en la última década hay mayor cantidad de reportes y de hallazgos en casos más precoces y menos tiempo, menos demora desde que inicia con todo, se toma contacto con el patrón bioquímico, clínico y todo, a llegar al diagnóstico, porque bueno, está mucho más presente, uno lo tiene presente y bueno, y ahorra tiempo con eso y ya se... Sí, te ayuda. Bueno, nosotros hemos tenido es un pseudotumor hipofisario, pseudotirotropinoma, pero por hipotiroidismo severo, una cosa muy rara, porque
nos llega una paciente al Hospital Churruca de Misiones que cuando era chica, a los 10 años, le dijeron que era hipotiroide, le dieron T3 y tomaban medio comprimido de T3 por día. Entonces, llegó en un estado de hipotiroidismo grado 4, desde la clínica, de hace años estaba así, con una TSH elevada y con una imagen hipofisaria de un tumor. Cuando le normalizamos el hipotiroidismo, a los 6 meses el tumor se había desarrollado, ¿no? Y un pseudo tumor hipofisario secundario a hipotiroidismo subtratado durante décadas, ¿no? Que también poco frecuente. Para tener en cuenta eso, lo de que sea un hipotiroidismo, si es asociación o es solamente hiperplasia y no... Claro, en teoría al tratar el hipotiroidismo tendría que ser la imagen. Exactamente. Sí. Así que bueno, la verdad, muy buena la charla, todo el mundo agradeciendo tanto la charla como la exposición. Hubo gente conectada de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Suiza, de España, de todos lados, así que bueno, gracias por estar presentes una vez más. Nos veremos el martes que viene. Ahora vamos a tener un poco el link de acá en el chat para conectarse la semana que viene sobre manejo del hipotiroidismo en el embarazo. La doctora Calé del Servicio de Endocrinología del Churruca va a hablar de hipotiroidismo y embarazo, sobre la experiencia que hemos hecho en el hospital sobre ese tema. Y nos veremos entonces el martes que viene. Que tengan muy buena semana. Gracias otra vez, Sabrina, por tu charla, excelente. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a todos que estuvieron del otro lado. Por el momento eran más de 115 personas conectadas otra vez. Así que bueno, un gusto como siempre. Nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Chao, Fernando. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.